Hola Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, muy buen día Margarita, muy bien, ¿y tú? Bien, también muchas gracias. Muy contenta de tenerte aquí en nuestro segundo programa de Legalmente Hablando, en el cual vamos a hablar de la certificación al examen en prevención y lavado de dinero. Pero antes de adentrarnos en el tema, te voy a hacer una pregunta que a veces resulta un poco compleja, pero bueno, vamos a ver para ti qué tal es. ¿Cómo se define Elsa? Pues como una persona tranquila, audaz, le gusta mucho el conocimiento, me gusta conocer las cosas, me gusta no solo hacerlas, sino saber el por qué les estoy haciendo. Y cuando me gusta algún tema, pues trato de investigar más para saber la razón del por qué se hacen las cosas o el por qué el concepto de dónde surgieron o de dónde es que cuáles son sus antecedentes, para que así con ese fundamento ya pueda abarcar más cosas y pueda conocer más cosas o tener la curiosidad de conocer otras cosas relacionadas con las que... Sí, claro, me imagino que esa fue la razón por la que estudiaste Derecho, porque abarca muchísimas ramas, pero ahora adentrándonos un poco en tu carrera universitaria, ¿cuál era tu materia favorita? ¿Cuál fue el maestro que te dejó marcada? ¿Nos pudieras comentar un poquito más acerca de eso? Sí, pues la materia que más me gustaba era el Derecho Fiscal, y porque tenía números, porque tenía en la ley del SAT, del ISR, del IVA, pues se establecían maneras de cómo se obtenían los impuestos, y era algo que me llamaba la atención, pues porque antes pues también me gustaban los números. Al parecer una maestra en la preparatoria o en bachillerato me decía que si estudiaba matemáticas porque me veía como la vocación de matemática, pero pues no fue así, aunque sí me gustan los números, justo sí. por conocer. Claro, me imagino. ¿Cómo fue que del derecho fiscal te inclinaste a la materia financiera? Yo creo que fue por azares del destino, porque realmente en la universidad sí trabajé, pero trabajé en despachos, pues lo común, digámoslo así, ¿no? Que cuando estás estudiando Derecho, te metas a un despacho civil, a un despacho penal, a un despacho laboral, que vayas a los juzgados, que estés formado para recibir un expediente, sí, que claro. Los acuerdos y conozcas como esta parte de más de litigio. Pero ya después, cuando salí de la universidad, entré a una empresa que era concesionada por el SAT, que era de marca SAT, y es ahí donde también conocí un poco más el derecho financiero, perdón, el derecho fiscal, que era dar como asesoría a los contribuyentes, como asesores fiscales. Entonces pues ya había temas que sí veíamos, había temas que por su complejidad pues no veíamos, y lo veía directamente el personal del SAT ya contratado por el SAT. Y después de eso, pues por igual azares del destino, por una amiga, ya fui a trabajar en el área de proyectos tecnológicos, auditoría y proyectos tecnológicos aquí en la Ciudad de México, en la Contraloría. Me fui después a Limba, estuve trabajando en el Limba, en Bellas Artes, que me gustó muchísimo trabajar en Bellas Artes. Era más como derecho administrativo, la parte de concesiones, la parte de la tala regulatoria, veía temas pues relacionados con algunas consultas que también del exterior hacían a Limba acerca de cómo cuidábamos nuestros monumentos artísticos, históricos y así. Y creo que sí, fue una parte interesante. Sin embargo, pues también justo estando en tantos temas y conociendo varias cosas, después conocí a una amiga que pues fue la que me invitó a trabajar en una casa de bolsa. Y ahí fue cuando por primera vez, se había tenido una clase en la universidad, pero fue, en ese momento cuando ya me adentré al derecho financiero.
en una casa de bolsa. Sí. Oye, ¿y qué es una casa de bolsa? Porque, digo, nosotros que pasamos ahora sí que en Reforma y vemos la Bolsa Mexicana de Valores, pues realmente vemos, está muy bonita, hay numeritos afuera, pero ¿qué es una casa de bolsa? O sea, tú ya que estuviste dentro de... Bueno, pero es una entidad financiera. Una casa de bolsa es una entidad financiera, realiza contratos de intermediación bursátil, van personas que quieren invertir y entonces, bueno, es todo como un proceso, pero en la casa de bolsa en la que estaba, lo que me encargaba o lo que yo hacía era, pues, igual como la parte de onboarding, recuperar la información de esos clientes, pasarlos por sistemas para poder identificarlos y ya, entonces este tipo de actividades pues era más como de identificación, fue digamos que el inicio de cómo conocí la materia del derecho financiero, de una forma, siento que fue como un poquito a fuerza porque pues no tenía conocimiento de las disposiciones, no tenía conocimiento de quién los regulaba, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que también tiene temas con la Conducef, o sea, que también tiene obligaciones que dar a conocer lo que es reportante de la Conducef, el Banco de México y así. Entonces, pues bueno, fue ahí cuando inició la parte de conocer un poquito el sistema financiero a partir de las actividades que realizaban en la casa de bolsa. Y ya después he estado en un despacho igual que ve materia financiera, corporativa, de auditorías financieras, y pienso que en este despacho, en este despacho ya fue cuando me adentré un poco más a conocer las disposiciones, que son las que rigen el lavado de dinero o la prevención del lavado de dinero. Ok, no, muy interesante. La verdad es que de fiscal pasar a financiero sí ha sido una transición y sobre todo lo de la casa de bolsa, me imagino que aprendiste demasiado que ya aplicaste en el despacho, ¿no? Sí, apliqué algunas cosas en el despacho, pero pienso que conocí más en el despacho porque sí, definitivamente pienso que en los despachos puedes aprender un poco más porque es constantemente es constante el aprendizaje, ya que te llegan clientes con temas diferentes y no son lo mismo como si estuvieras en una casa de bolsa, que digo, entiendo que sí hay temas que tienes que conocer y que también te tienes que empapar de la información, porque cada entidad financiera tiene sus particularidades, que mientras se desarrollan, mientras cambian las disposiciones, cambia alguna ley, uno tiene que conocer. Pero también en los despachos, cuando conoces de todas las entidades financieras, o te llegan información o solicitudes o temas diversos, pues ahí sí tienes que, digamos, que hacerlo de una manera más rápida, ¿no? Adentrarte y conocer, estudiar. Entonces, sí. Oye, ¿cómo fue que te enteraste de este examen para certificarte como oficial de cumplimiento? ¿Desde la casa de bolsa o fue ya en el despacho? En la casa de bolsa había unos compañeros que iban a hacer su examen y tomaron un curso presencial. Esto pues fue antes de la pandemia, fue como en 2017-18, cuando entraron a un curso y un compañero me dijo, no, pues voy a presentar el examen, estoy estudiando un librito con preguntas tales y tales que van relacionadas con lavado de dinero, con las disposiciones. Y ya después fue en el despacho cuando ya pues mi jefe me dijo como que si quería presentar mi examen para certificarme, que consideraba que tenía los conocimientos, o al menos la intención de conocer más el sistema financiero y poder pasar el examen, porque pues sí, claro. ¿Y se te hizo complicado el examen? Pues pienso que no tanto, pero no es como por decir que sabía todo, sino más bien creo que en el examen, al momento de realizarlo, yo ya tenía 2 cursos previos
ya tenía un curso que hice con un profesor que más era contador y que lo que nos enseñó más fueron técnicas de estudio. Entonces el profesor nos enseñó como técnicas de estudio de, no, pues si eres visual, entonces esto, si eres kinestésico, esto, si eres auditivo, esto, ¿no? No de esa forma, pero sí como varias técnicas. Entonces, y después ya tomé otro curso que era más de conocimientos ya específicos de pues de todas las áreas que se veían en el examen. Entonces pienso que me ayudó mucho el estructurar primero, más bien el conocer primero formas en las que podía aprender esos conocimientos, y leyendo los documentos, digamos en físico, porque yo soy visual, entonces para mí me sirve mucho el poderlos ver en físico, y también subrayar así con colores, que es lo que más me parece interesante o que es lo que pienso que puede venir porque es un concepto importante o así. Claro. Y pues bueno, ya después, al momento de presentarlo, como que me iba guiando, sí, por algún conocimiento que ya tenía, y también me fui guiando, pues algunas veces sí, en el examen con tantas preguntas, era por descarte. Porque decía, esto no me suena, o me parece que es de las instituciones de crédito, o estas son asesores en inversiones, o estos son Sofón, no, entonces por descarte, ¿no? Algunos. Y así fue. No, pero pues bueno, sí. ¿Y lo hiciste una vez o fueron varias veces? Sí, fue solamente una vez. No, pues muchas felicidades, Elsa. La verdad es que sí es un examen complejo, pero pues ya con todas estas técnicas que más adelante espero nos compartas algunas, digo, ya un poquito más adentradas, estaría muy bien para nuestro público que ya se encuentra próximo a hacer este examen. Oye, Elsa, y antes de adentrarnos más en el tema, me gustaría saber qué es un oficial de cumplimiento, porque esta certificación es para ser oficial de cumplimiento, ¿no? Sí, sí es para ser oficial de cumplimiento. Hay 2 certificaciones que saca la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Bueno, una que es más relacionada al cumplimiento de obligaciones en entidades financieras, y la otra que es más hacia las actividades vulnerables, que bueno, ese es otro tema. Ahorita las actividades financieras, que fue el que yo hice, es ese examen lo que te da la posibilidad de que ya sea que seas oficial de cumplimiento en una entidad financiera o que seas auditor de entidades financieras. Tienes esa certificación, con ese tienes como ese poder de poder auditar a esas entidades financieras. Pero bueno, ¿qué es un oficial de cumplimiento? Pues es la persona encargada en las entidades financieras de hacer cumplir las disposiciones y las leyes en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que cada entidad en específico tiene que cumplir, porque pues son muchas entidades financieras y cada una tiene sus particularidades, y las disposiciones, si bien son parecidas, muy parecidas, casi copiadas, pero hay algunas cosas diferentes. Sí, que varían, ¿no? Sí, claro, me imagino. Oye, y ahora sí, vámonos al primer tema. Sabemos que son 3 áreas en cuanto al examen de certificación. La primera de ellas, que son los conocimientos básicos. ¿Cómo nos pudieras definir tú qué es el lavado de dinero? O sea, una explicación breve, digamos. Pues pienso que para definir el lavado de dinero, a lo mejor sería importante conocer como su antecedente. Entonces, el antecedente tiene que ver, como siempre, ¿no? Hay muchas cosas que vienen de Estados Unidos, entre ellas también se encuentra la definición de lavado de dinero. ¿Y por qué? Porque en los años 20, Al Capone, que fue uno de los criminales pues, más grandes en Estados Unidos, fue el que ideó, digámoslo así, junto con sus socios, una forma de encubrir el dinero que estaba obteniendo a través de la venta de droga, de alcohol, porque en ese momento era pues algo ilícito, bueno,
de otras actividades habían otros delitos que se cometían como precedentes de lavado de dinero, que son estos delitos que le anteceden, y que toda esa comisión de delitos que realizaban, o más bien todo el dinero obtenido a través de la comisión de esos delitos, los ingresaban a una lavandería, como ingresos de una lavandería. Entonces, fue así como disfrazaban el origen de ese recurso a través de decir que eran objeto de las utilidades de esas lavanderías. Entonces, por eso, lavado de dinero se utilizó posteriormente hasta 1928 aproximadamente, cuando judicialmente ese término lavado de dinero, haciendo referencia justo a lo que hacía Al Capone y sus socios en ese proceso. Pero bueno, posteriormente hay varias organizaciones internacionales que comenzaron a trabajar con Estados Unidos, junto con Estados Unidos, para poder identificar ese tipo de acciones, y poder detectar de dónde estaba saliendo ese dinero que entraba al sistema financiero y que ellos no sabían de dónde venía, ¿no? Entonces empezaron como con esos procedimientos de cómo vamos a detectar que ese dinero que viene en efectivo no viene o no es producto de un delito. Y ya surgen diferentes conceptos, entre ellos pues se menciona en Viena, que tiene que ver mucho con el narcotráfico. El GAFI menciona ya una forma más amplia, que es un proceso, en sí se podría definir el lavado de dinero como un proceso mediante el cual se trata de ocultar el origen del dinero obtenido a través de la comisión de algún delito y hacerlo pasar por lícito. O sea, ese es el punto, que ellos se van a enriquecer supuestamente o legalmente. Ellos quieren hacerlo o aparentarlo así, pero a través de la comisión de delitos y de una forma en la que no se descubra de dónde vienen. Sí, entonces, claro. Oye, y sé que hay 3 etapas. ¿Nos pudieras mencionar qué son o cómo? Sí, el lavado de dinero, más bien las etapas del lavado de dinero, pues tienen que ver con ese proceso de al momento de iniciar al momento de iniciar el proceso de lavado de dinero, se le llama colocación, cuando una persona coloca el dinero, esos recursos, los ingresa al sistema financiero, pero pues sí, es como los ingresa al sistema financiero los recursos y los hace parecer como lícitos. La otra es la estratificación, que ya es cuando, una vez que ya ingresaron al sistema financiero a través de cualquier entidad financiera que ellos utilicen, ya lo que hacen es, lo cambian, hacen transferencias de fondos, compran bienes de lujo, compran terrenos, compran obras de arte o cualquier otra de esas, cualquier otro de esos bienes. Y posteriormente, en la parte de la integración, ya se dan como por hecho los bienes, o más bien esos recursos que ya se transformaron en bienes o servicios, ya se integran de manera formal o a la economía de una manera como si se hubieran obtenido de actividades lícitas. Oye, y ese delito de lavado de dinero se encuentra en el Código Penal Federal, pero tengo entendido que con otro nombre, ¿no? Sí, es correcto.
en el Código Penal Federal se encuentra como operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es así como ellos, como aquí en México se les conoce, y no se va a encontrar, al menos penalmente, a una persona que se le acuse de lavado de dinero como tal, sino como una persona que realizó actividades con recursos de procedencia ilícita. Sí, claro. Entonces, y la pena, ¿no? También ahí viene. Sí, ahí viene la pena está de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 UMAS por multa. O sea, cuando se descubra, pues ese es el rango de la pena que pueden tener. Sí. Y esta puede variar dependiendo si eres una persona, que eres algún directivo, algún empleado de las entidades financieras, o sea, estás trabajando dentro de la entidad financiera, entonces, y tú cometes ese delito, entonces tu pena podría aumentar. O si tú eres también servidor público que está encargado de velar el cumplimiento de esas leyes o disposiciones y no las estás cumpliendo y te descubren ahí cometiendo ese delito, también tiene una pena mayor. Es decir, se puede incrementar estas penas que ya comentamos de 5 a 15 años y de 1,000 a 5,000 años, de 1,000 a 5,000 UMAS, puede aumentar, o si utilizan a personas incapaces o a menores de edad. Sí, no, pues es que sí, es la verdad es que muy grave, pero yo creo que muchos se desvían, ¿no? Es lo que creo que hemos visto con el Bester Gordillo, ¿no? Que a veces dicen, sí es lavado de dinero, pero mejor se van por enriquecimiento ilícito, ¿no? Pues sí, pero digamos que lo de la maestra Elbaster, que fue como en 2013, pues hay temas que tienen que ver con la forma en la que las noticias o las personas, pues sí, los periodistas dan a conocer una noticia, sí lo van a decir, se le encontró por lavado de dinero, ¿no? O algo así, pero que legalmente en el Código Penal, pues sí es operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? O sea, sí, claro. Oye, y otro de los temas que ahora sí que viene de la mano como conceptos básicos es el financiamiento al terrorismo. ¿Qué nos pudieras platicar de este financiamiento? Pues el financiamiento al terrorismo tiene que ver con el hecho de que estás aportando recursos para generar en la población, o sea, para hacer que un grupo genere en la población temor o terror, y provocar que las autoridades emitan o realicen una acción que tú quieres. Ya hemos visto, o se habla mucho, ¿no? Como de Medio Oriente, que en Medio Oriente hay mucho terrorismo, que hay bombas, hay personas que explotan en lugares públicos, pero aquí en México también con los cárteles, eso provocan temor y terror en la población, y lo que generan es que las personas pues se sientan intimidados y pues las autoridades realicen una acción que a lo mejor no querían hacer, pero porque los están empujando a hacerlo, lo hacen. Como, por ejemplo, pienso que es un ejemplo es cuando agarraron al hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, en Sinaloa, y que posteriormente dijeron, si no, los mismos del cártel dijeron, no, si no lo sueltas, entonces voy a matar a la población. Entonces, claro, soltaron al Chapito, y entonces, pues eso es lo que generó temor y terror, y provocó que la autoridad reaccionara ante ese temor y terror. Ahora, eso sería terrorismo. Ahora, el financiamiento es la persona que da recursos a esos, ya sea grupos, pueden ser grupos criminales, pueden ser grupos que tienen algún tema también
a lo mejor de ideología o religioso, y que por eso están conscientes de estar aportando a una causa que ellos creen, aunque generen temor y terror, como sí pasa, por ejemplo, en Medio Oriente, que es a lo mejor grupo ISIS o los musulmanes, que dicen, pues esta población no creen en la religión que yo creo, entonces, bueno, hay más profundo, hay cosas más profundas en las ideologías, que provoca que maten a grupos, a personas que no concuerdan con sus ideologías. Sí, claro, no, y más que nada que parten de esa ideología que va en contra de la población, ¿no? Y que ya viene desde años atrás en la historia, ¿no? Como por ejemplo esto de los musulmanes, de los judíos, de los israelitas, hasta de la supremacía de la raza blanca con el Ku Klux Klan en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Sí, tengo entendido que el financiamiento del terrorismo desde hace años atrás, desde los egipcios, los romanos, es cuando se dio, pero por primera vez el concepto fue a partir de la Revolución Francesa en el siglo XIX, cuando existieron los guillotinados. Oye, Ilsa, y en cuanto a las penas del financiamiento al terrorismo, me imagino que van a cambiar. Sí, cambian con relación a las el lavado de dinero, pero es curioso porque para lavado de dinero aquí en México marca que son de 5 a 15 años de prisión, lavado de dinero, Sí. y financiamiento al terrorismo es de 15 a 40 años. O sea, hay una gran diferencia. Para lavar dinero tienes de 5 a 15, para financiamiento al terrorismo tienes de 15 a 40, mientras que las penas para las penas monetarias, las multas, son en lavado de dinero de 1,000 a 5,000 UMAS. En financiamiento al terrorismo es de 400 a 1,200 UMAS. Sí. Ahí sí es menor el financiamiento al terrorismo que el de lavado de dinero. Sí, no, te quieres más tiempo en la cárcel en el financiamiento y en el de lavado, que eso es el que son más caro, ¿no? Exacto, entonces sí. Oye, ¿qué diferencias nos puedes comentar entre estos dos conceptos? Porque también vienen en el examen, ¿no? Las diferencias. Sí, en el lavado de dinero, lo que, digamos que hay una gran diferencia entre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, es que en el lavado de dinero lo que se busca es ocultar el origen del recurso, porque no quieres que sepan las personas, la autoridad y pues en general, no quieres que sepan de dónde salieron, porque fue por la comisión de un delito. Lo que ocultas es el origen. En el financiamiento del terrorismo no quieres ocultar el origen lo puedes obtener ya sea de actos legales o ilegales, pero lo que quieres ocultar es el fin para que lo vas a usar. Entonces esa es una gran diferencia. En uno es el origen, ocultas el origen, en el otro ocultas el fin. Ahora, otra de las características es que en uno lo que buscas es enriquecerte, que es en el lavado de dinero, lo que buscas es enriquecerte, porque por eso estás haciendo esa la comisión de esos delitos, ¿no? Buscas enriquecerte. Pero en el financiamiento del terrorismo, lo que tú requieres o que lo que tú buscas es que se cumpla el objetivo, que el objetivo de tu creencia, de tu ideología, no es enriquecerte en sí, es comprar a lo mejor alimento, las camionetas en las que vas a llevar armas o cosas diferentes, bombas o así. Ese es tu objetivo, comprar insumos para que luego puedas cometer el delito. No es que el delito está hasta el final, aunque puede venir antes, pero bueno. Y otra de las características también es lo de los orígenes, ¿no? Que unos son lícitos y ilícitos. Ajá, sí, el origen lícito de las... que pues sí tiene que ver con eso, porque el origen del lavado de dinero tiene que ver más con actos ilícitos, y el financiamiento al terrorismo pueden ser lícitos o ilícitos.
Sí, puede ser. Entonces, Yo, por ejemplo, que trabajo y digo, no, pues quiero ir en contra de, digamos, ¿no? De alguien o de un grupo de población, de los judíos. Entonces, yo que estoy, o sea, que soy ahora sí que trabajadora con mi actividad económica regular, etcétera, pues yo decidí ir a aportar, ¿no? Mis recursos son lícitos. exactamente, sí. Y ese ejemplo, pues sí sería más como de financiamiento del terrorismo, ¿no? Pueden ser lícitos o ilícitos, pero vas para un fin. Sí, claro. Bueno, pues digamos que esta pudiera ser el área 1, son diversos temas como bien lo puedes saber, pero no nos daría el tiempo para abarcar todo el área 1. Entonces, quiero ir ahora sí que con los conocimientos técnicos del área 2, porque sé que tú los tienes frescos. Nos gustaría saber, Elsa, ¿cómo se da la clasificación del riesgo del cliente? Tú en la práctica, ¿cómo lo llevan a cabo? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se conoce? ¿Nos pudieras platicar un poco más? Pues antes, para llegar al riesgo del cliente en las entidades financieras, primero creo que sí es importante conocer que hay una normatividad que le aplica a cada entidad financiera. Hay leyes que emiten tanto Comisión Nacional Bancaria de Valores, está también la CONDUCEF, está también, que la comisión depende también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está la UBA y así. Hay diferentes autoridades que emiten disposiciones o leyes y que se tienen que cumplir, Banco de México. Entonces, esa normatividad, hay normatividad que expiden y que dependiendo de la entidad financiera les va a aplicar. Entonces, digamos, para una casa de bolsa les aplica lo dispuesto en el artículo 212. Para una institución de crédito les aplica lo que está en el 215, ¿no? de la ley. En una SOFOM les aplica el 95, el artículo 95, y así va variando dependiendo del tipo de entidad financiera. Las disposiciones nos establecen que para que tú realices tu actividad tienes que primero identificar a tu cliente. Entonces, a lo mejor me fui un poquito más para atrás, señalando que primero es importante conocer las disposiciones o es importante conocer las leyes que les aplican a cada entidad financiera para que, no mencionan leyes de instituciones de crédito y entonces, en estas disposiciones de carácter general aplicables dependiendo de la entidad financiera, primero lo que nos dice es identifica a tu cliente. ¿Y cómo vas a identificar a tu cliente? Pues primero tienes que solicitarle al cliente que te entregue documentos y datos, que te dé datos y que te entregue documentos. ¿Qué tipo de datos pide? Pues tu nombre completo, tu RFC, tu CUR, saber un número de contacto, tu correo electrónico, tu teléfono, si eres masculino o femenino, ¿no? Cuál es tu fecha de nacimiento, de qué entidad federativa naciste, en qué entidad federativa naciste, cuál es tu nacionalidad, porque pues también yo me fui primero a entidad federativa, pero en realidad primero te piden cuál es tu nacionalidad, porque puede ser mexicano y entonces ya buscamos dentro de la República en dónde naciste, o puede ser extranjero, entonces pues ya dependerá de cada país. Y esos datos y también esos documentos se solicitan para poder identificarte a ti. Esto estoy hablando como persona física, por ejemplo, una persona que va a un banco y que quiere abrir una cuenta y que la ley de instituciones de crédito y el artículo 115 dice, pídele su INE,
Y en su INE puedes encontrar su nombre completo, puedes encontrar su CURP, puedes encontrar la fecha de nacimiento, puedes encontrar su domicilio. Entonces ya estás cubriendo varios de esos elementos que necesitas para identificarlo. Y después también le tienes que pedir qué actividad económica está realizando, porque pues por eso vas a saber también si concuerda o no. Va a ser un elemento que va a determinar también un poco que si concuerda o no con lo que te está declarando que es su ingreso o de dónde obtiene sus ingresos. Entonces la primera parte pues es esa, pides todos los documentos, ya que los identificaste, estamos hablando ahorita de persona física, porque si fuera por ejemplo una persona moral, pues es diferente. De una persona moral no vas a pedir su CURP, porque no tienen CURP, pero sí vas a pedir su acta constitutiva, que esta acta constitutiva esté registrada en el registro público de comercio. Vas a solicitarle a su apoderado representante legal que tenga las facultades para poder obligar a esta persona moral a comprometerse a firmar un contrato, dependiendo del tipo de contrato que sea, dependiendo de la acción o lo que pretenda hacer, pedir un crédito, invertir en algo, o solicitar abrir un fondo, o bueno, entrar, dependiendo de la actividad que vaya a realizar o la acción que vaya a realizar, pues vas a solicitar toda esta información. Entonces, y también, por ejemplo, si fuera un fideicomiso, vas a solicitar la información del contrato de fideicomiso, vas a solicitar la finalidad que tiene ese fideicomiso, cuáles son las personas que estarían realizando las actividades en el fideicomiso, o sea, que tienen las facultades para mover el dinero dentro del fideicomiso, pues delegados fiduciarios, pero también al fideicomitente, que fue el que creó el fideicomiso, o al fiduciario, fiduciario sí, porque pues es el que administra, o al fideicomisario, que es a donde van a ir esos recursos, el que va a disfrutar de esos recursos, ¿no? Bueno, entonces, hay ciertos documentos que se piden dependiendo del tipo de persona que es. Persona física pides unos documentos, persona moral pides otros documentos, fideicomiso pides otros documentos. Una vez que ya tienes como esos documentos, es la parte de identificación, pero hay una parte de conocimiento del cliente, que en la parte de conocimiento del cliente es que tú lo que vas a hacer es preguntarle, ¿no? O conocer a través de ciertas preguntas que se les hace en un llamado KYC, que es un formato, un documento que cada entidad financiera tiene uno diferente dependiendo de lo que quiera, lo que necesite solicitar del cliente, la información que necesite del cliente. Realiza ese formato y le preguntas ¿de dónde vienen el origen de tus recursos? ¿No? O sea, tal cual, Sí. ¿de dónde vienen? Y luego, ¿para qué los vas a utilizar? Bueno, en diferente manera, Sí, claro. ¿para qué los vas a utilizar? ¿Cuál es la frecuencia en la que vas a realizar las operaciones en un mes? Entonces, no, pues que 5, no, pues que 10, no, pues que así. La frecuencia, ¿de qué forma lo vas a pagar? ¿Va a ser transferencia? ¿Va a ser efectivo? ¿Va a ser...? Sí. Y luego, después de eso, también lo que les tienes que preguntar es, esos recursos que tú estás ingresando a esta entidad financiera, ¿son tuyos o son de otra persona? Porque el objetivo de esto, primero, es de identificar a la persona que está yendo a la institución financiera a solicitar alguno de los servicios o productos o servicios que estén ofreciendo las entidades financieras. Entonces, es muy importante por eso también preguntarle esto, ¿son tuyos tus recursos o son de alguien más? Y luego, ya si preguntan, si dicen que sí son suyos, no, pues ya te identifiqué a ti. Ok. Sí, claro. Pero si dice que no, ahí cómo le hacemos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer después de que ya nos comentó la persona, el cliente, o bueno, el prospecto, que
que no son sus recursos, le preguntamos de quién son, ¿no? Sí, claro. Entonces ya nos dice, no, pues que soy ama de casa y fue mi esposo el que va a aportar a esta cuenta de ahorro cada mes cierta cantidad. Entonces es su esposo, en ese caso también lo tendríamos que identificar. ¿Y cómo se le llamaría a ese esposo? El que está ingresando el recurso mensualmente sería el proveedor de recursos. Él está, pero porque yo lo voy a disfrutar, siempre y cuando yo lo disfrute, yo como esposa lo voy a disfrutar, bueno, Sí, claro. él es mi proveedor de recursos. Pero si yo fuera, si una persona llega y dice, pues no son mis recursos, son los recursos de alguien más, pero alguien más los va a disfrutar. Es un propietario, el propietario realmente de los recursos es esa otra persona. Ejemplo, ¿qué podría ser? A lo mejor, y que esto justo es lo que se trata de evitar, que luego hay prestanombres. Entonces, Sí. justo una persona a lo mejor le dice, le pide al primo, le pide al cuñado, al sobrino, al no sé qué, yo voy a recibir estos recursos, estos son mis recursos, pero yo quiero que tú abras la cuenta. No te voy a dar nada, pero estos son mis recursos, solamente que tú vas a abrir la cuenta a tu nombre y vas a decir como que es tu dinero. Entonces, realmente el propietario realmente de esos recursos sería el primo que le está pidiendo, o el Sí, claro. cuñado que le está pidiendo abre esa cuenta, y no son sus recursos. O sea, esos no son los recursos de él y ni siquiera los va digamos que a disfrutar él. Sí. Entonces, puede suceder eso cuando hay, tanto en personas físicas como en personas morales, que haya proveedores de recursos como propietarios reales. Es más, digamos que de una forma fácil identificar a los propietarios reales en las personas morales, que son las sociedades, cuando le pides el acta constitutiva o los últimos estatutos modificados o las últimas actas que se hayan elaborado y que ya están escrituradas, así, de estas personas morales, en las que establezcan cuál es su estructura accionaria, y con la estructura accionaria puedes determinar. También están las disposiciones que las personas que tengan más del 25% de las acciones, entonces esos son propietarios reales de la persona moral. Entonces, identificas si tiene más de ese porcentaje las personas físicas que son los accionistas de esa persona moral, entonces esos son mis propietarios reales. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Identificarlos. Entonces voy a solicitar toda la información como si fuera persona física, digámoslo así, su INE, toda la documentación. Lo vas a identificar. Ajá, el domicilio y bla, 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 la actividad, todo lo voy a identificar para saber que efectivamente esas personas son quienes son realmente los que están aportando el dinero a la cuenta, o los que están solicitando, por ejemplo, un crédito. Ellos están solicitando un crédito, ellos son los propietarios reales, ellos son los que en su momento tienen el control de, pueden tener el control dependiendo de ciertas cosas. O sea, los accionistas no siempre son los que ejercen el control, porque esa es otra figura, ¿no? Las personas que ejercen el control no siempre son las mismas. No siempre. Hay unos lineamientos para determinar cuáles son los propietarios reales, que también sacó la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en las que dice, puedes identificar a tu propietario real conociendo cuál es su estructura accionaria, pero también puedes conocer al propietario real dependiendo si
una persona está tomando las decisiones. ¿Y cómo sabes que toman las decisiones? Pues puede ser el administrador único o el consejo de administración, si ellos son los que determinan cómo se va a ir, cuáles son las acciones que va a tomar la empresa para, pues para llevar a su objeto social o para hacer ciertas actividades. Entonces ellos estarían teniendo el control sobre esa persona moral. Entonces sí es diferente, y también si los vas a identificar por quién está ejerciendo el control, entonces también podrías tomar en cuenta quién es, si es administrador único, entonces pedir la información como administrador único e identificar al propietario real por quien ejerce el control. O sea, que sería otra forma de conocer y de llegar como... Sí, claro. Ahorita que estamos adentrándonos en estas figuras que existen dentro de las disposiciones, hay una figura que se llama la de persona políticamente expuesta. ¿Nos pudieras platicar qué, si por ejemplo, si también se les puede otorgar créditos a estas personas, o qué parámetros existirían con este tipo de personas? Pues las personas políticamente expuestas son aquellas que se encuentran realizando alguna actividad como servidores públicos, pero ya sea en administración de bienes o tienen algún cargo que sea de decisión en alguna entidad o dependencia o algún organismo público autónomo, pero que tengan como que ese control de algunos recursos, que tengan la disposición de algunos recursos, o que tengan una cierta jerarquía. ¿Y por qué es importante identificarlos? Justo porque para evitar que se cometan algunas actividades como lo de la maestra del Bester, ¿no? Algo así, claro. Que tienen la disposición de recursos que son públicos y que los ocupen para su beneficio, o que creen, pues sí, pues como podrían tener la disposición de esos recursos, pueden abrir una cuenta y entonces ahí meten el dinero, y nosotros tenemos que saber, que conocer si esas personas probablemente podrían realizar esos actos. Entonces por eso se identifican para determinar que ellos si están abriendo una cuenta que sea real a lo que dicen que ganan, o que si están invirtiendo en algo que sea real a lo que dicen que ganan, o a lo que están obteniendo por esa actividad o ese servicio público que están dando, o que están en el que están. Entonces, no solo se identifican las personas que se encuentran en esos trabajando en el sector público, sino también es importante identificar a las personas que pueden estar relacionadas a esos servidores públicos. Y si bien no se llaman personas políticamente expuestas a las personas que están relacionadas con esos servidores públicos, por ejemplo, que la esposa de un secretario de Economía, o el secretario de Hacienda, o el secretario de Educación Pública abra una cuenta, la esposa no se le llama PEP, que es persona políticamente expuesta, se le llamaría, es un asimilable a PEP, porque su esposo es el PEP. Entonces también a esos asimilables a PEP se les tiene que identificar, conocer y incorporar en el expediente para saber que esa persona pues está relacionada a una persona que está prestando un servicio público, y que probablemente no es que lo vayan a hacer, pero que probablemente pudiera tener un riesgo mayor de caer en este tipo de situaciones. Sí, claro, todo este tema de la identificación y del conocimiento, las entidades deben de estar al pie, porque si se les va algo,
O sea, ya pudiera ser que ya no identificaste quién es tu propietario real o si hay un PEP, o sea, sí hay que estar como... Sí, y ahora, y todo esto tiene que ver con el hecho de cómo determinar el riesgo del cliente, que esa era la pregunta inicial. ¿Cómo determinas el riesgo del cliente en una entidad financiera? Pues primero lo tendríamos que identificar y conocer. Una vez que ya lo identificamos y lo conocimos, la entidad financiera tiene ciertas políticas también establecidas en las disposiciones. En cada una de las disposiciones dice crear un documento que contenga todas las políticas y procedimientos que para identificar y conocer a tu cliente. Ese documento que está establecido por disposición y que todas las entidades financieras tienen que tener, se le puede llamar de diferentes maneras, pero es un manual de cumplimiento o un manual de PLD, se le llama un manual de cumplimiento, manual de PLD, y ese manual contiene esas políticas. Ahora, esas políticas de cómo voy a identificar a mi cliente, considerando como base o como mínimo lo que establecen las disposiciones. ¿Cómo voy a conocer a mi cliente? Considerando como base lo que establecen las disposiciones. Puedes solicitar más documentos, puedes solicitar más datos, dependiendo de lo que la entidad financiera considere que pueda requerir para estar seguro de que está conociendo al cliente y que está identificándolo, y que de esa manera no va a haber como la posibilidad de que utilicen esa entidad financiera para lavar dinero o para financiar el terrorismo, ¿no? Por ejemplo. Entonces depende de la entidad, hace su manual, depende de otras circunstancias externas, que es como la evaluación de riesgos, la evaluación nacional de riesgos, o la propia entidad, si tiene muchos PEP que están solicitando sus servicios, sus productos, entonces ahí varía que cómo las políticas van a cambiar. O por ejemplo ahorita que ya hay que ya está más en boga, hace tiempo no, pero ahorita digamos que el iniciar una cuenta o crear una cuenta, pero a través de medios electrónicos, entonces es una forma diferente. Antes se iba a las sucursales o ibas a un lugar de forma presencial, vas a entregar tus documentos. Ahorita te piden tómate una foto o graba un video, pon tu INE de los dos lados, y con eso se considera que se inicia un procedimiento para que seas cliente o usuario de una entidad financiera. Y antes no era así, pero bueno, todas esas políticas también, si lo vas a identificar de forma presencial, tienes una forma de hacerlo. Si lo vas a identificar a tu cliente, tu prospecto, tu usuario, lo vas a identificar de forma digital, entonces tienes que también tener otro procedimiento, pero ese procedimiento tiene que estar establecido en tus políticas, en tu manual de cumplimiento. Y es así como te vas a ir guiando, y como sabe la comisión que tú te estás guiando para identificar y conocer a tu cliente. Ahora, dentro de ese manual, aparte de esas políticas de identificación y conocimiento, también se establece cómo vas a dar a conocer a las autoridades en caso de que se presente una operación que tú consideres, no que tú consideres, sino alguna operación que se salga de los rangos establecidos por el perfil transaccional del cliente, o que sume las cantidades que establece la comisión, que son como de alarma. Dentro de esas operaciones, por ejemplo, ya un cliente y dice que llega a una entidad y abre una cuenta, y luego dice que va a aportar cierta cantidad mensualmente, y resulta que en un mes aportó el doble y al siguiente mes aportó el triple, y se dedica, no sé, a lo mejor es un empleado
que gana cierta cantidad de dinero, pongámosle 20,000 pesos, y está aportando y dice que iba a abrir una cuenta de ahorro y que está aportando a lo mejor 100,000 al mes, los 2 meses 100,000, y a los otros a lo mejor 500,000, y al tercer mes, a lo mejor al cuarto mes, a lo mejor otros 400, y dice que gana 20, y entonces como que está raro, ¿no? Sí, claro. No coincide con, a menos de que ya que ya especifique, que diga que se no sé, muchas veces, ¿no? Muchos premios durante esos meses, pues ya lo podría justificar, pero si no, ese tipo de operaciones tiene que estar pendiente el oficial de cumplimiento para verificar de dónde vienen y por qué ese recurso está entrando y por qué ese recurso es diferente al que el cliente señaló en un principio. Entonces, hay operaciones que por ejemplo, operaciones que se llaman relevantes, que el cliente llega a aportar más de $7,500 en efectivo, entonces esos los tienes que reportar. Tienes por eso que estar verificando tu sistema para ver si rebasa esos $7,500, los tienes que reportar. También si se dan operaciones inusuales, que son operaciones que rebasen esos montos, tienes que estar pendiente para verificar si es que tienes que reportar a esos clientes. ¿Ante quién? Ante la comisión, y mediante portales que la propia comisión tiene. También operaciones que, por ejemplo, internamente tu entidad financiera tenga a una persona que es a lo mejor del área comercial, ¿no? Uh-huh. Y que por alguna razón descubran o alguien más reporte al oficial de cumplimiento y diga, este compañero está realizando algunas actividades raras con los clientes, como que les da mejores precios y no mejores como beneficios, pero él está recibiendo también beneficios. Entonces eso lo reportan al oficial, el oficial investiga todo esto, todas estas operaciones se tienen que investigar, sustentar para que dar a conocer a la autoridad. Y en caso de que, por ejemplo, sucediera esto de que un empleado está realizando actividades pues que probablemente tengan que ver con el hecho de que están cometiendo un delito, ¿no? Corrupción. Se les llama operaciones internas preocupantes. Entonces también esas se les puede dar a conocer o se les da a conocer a la entidad una vez que ya se hayan identificado o así. Y bueno, todas estas actividades también forman parte del manual, todos estos procedimientos los tiene el manual. Y también vienen en el examen, algunos así de ¿cuántos, en cuánto tiempo vas a dictaminar una inusual? Que me tocó en el examen, que decía, ¿tienes cuántos? 60 días, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto se presenta una operación relevante? ¿No? O sea, las operaciones relevantes, ¿cada cuánto se presentan? Y tú dices, 3 meses, sí, pero cada 3 meses, pero ¿cuándo, no? Entonces, en enero presento las que corresponden a octubre, noviembre y diciembre. Uh-huh. Y luego de enero, febrero y marzo las presento en abril. Y luego depende, bueno, sería enero, abril, julio y octubre. Son cuatro son trimestrales, cada 3 meses, al mes siguiente se presentan, pero también varía, y creo que eso es importante, en la presentación de las operaciones relevantes, por ejemplo, que son los de $7,500, que rebasan los $7,500, se presentan para algunas entidades, por ejemplo, las instituciones de crédito se presentan los primeros 10 días, pero para las SOFOMES o para los centros cambiarios se presentan los últimos 10 días. Entonces, hay que estar al pendiente. Luego esas preguntas sí me vino en el examen y entonces era así como de...
Sí, no me checarlo, confío, ¿no? Ajá, checar. Dicen 10 días, los primeros 10 días, o dicen los 10 últimos días, ¿no? Creo que sí. Es No, qué buenos puntos estás dando, porque la verdad es que esas preguntas del examen que nos dices que vienen, pues hay que estar atentos a si dice centro cambiario o si dice institución de crédito para que no errarle, ¿no? Ahora Ajá, sí. exacto. Oye, Ilse, y ahora que nos estás mencionando varias funciones, también veo ahí de como del oficial del cumplimiento, ¿no? Que viene, me imagino, ahora sí que el manual de cumplimiento encamina al oficial a verificar ciertas cuestiones. ¿Nos pudieras mencionar alguna de esas funciones? Sí, el oficial de cumplimiento también está dentro de las disposiciones, cuáles son las funciones que realiza el oficial de cumplimiento, que son parte de ellas la elaboración del manual de cumplimiento, y presentarlo posteriormente al Comité de Comunicación y Control y subirlo para la aprobación luego del Consejo de Administración y así. Esa sería una de las actividades. Otra es que también dictaminar las operaciones. Él tiene que estar verificando que cómo van los clientes, cómo se va desarrollando la operativa de los clientes para ver si tiene que reportar algo o no tiene que reportar algo. También otra de las actividades que están mencionadas en las disposiciones es que él, como parte de las actividades, también puede hacerlo, capacita a los empleados. Bueno, ahorita hay entidades que contratan a externos para que capaciten a su personal, pero si no, él tiene que capacitarlos, al menos al inicio de cuando el personal ingresa a la institución, a la entidad financiera, los capacitan, una capacitación inicial, una capacitación anual. También están las disposiciones, pero otra de las actividades pues es realmente pudiera ser lo del sistema automatizado, ¿no? Que también nos mencionaste. Sí, tiene que verificar que el sistema automatizado esté funcionando. Hay varios temas de verificar en las listas. El oficial de cumplimiento es el único que, por ejemplo, puede entrar al sitio PLD para verificar las listas de personas bloqueadas. ¿Qué serían las personas bloqueadas? Pues son las personas que se han determinado que han tenido alguna actividad irregular y que por eso lo que se necesita es que estas personas tengan una restricción al momento de que lleguen a tu entidad financiera y tú, no sé, por ejemplo, les otorgues un crédito, o si quieran crear una cuenta de ahorro, de inversión o lo que sea, que tú sepas que esa persona ya está identificada por alguna ya sea por el SAT, por la UIF o algo así, que ya ha determinado que esa persona a lo mejor está realizando actividades inexistentes o algo así, ¿no? Que es ya, entonces sí, digo, ahorita de las que nos has dicho, ahora sí que durante la plática determinan ustedes también el riesgo del cliente, ¿no? Sí, justo el riesgo del cliente tiene que ver con todos estos datos y documentos que que primero se analizan, se verifica que los parámetros que ha dado la entidad a cada uno de estos elementos, se tiene una matriz de riesgo del cliente, y se determina bajo ciertos parámetros, bajo ciertos porcentajes, si el cliente va a ser riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Sí, claro. Hay entidades que tienen la obligación de tener esos tres niveles: bajo, medio y alto. Hay entidades que no solo tienen
bajo, medio y alto, sino tienen bajo, tienen medio bajo, o bajo medio más bien, tienen a lo mejor un nivel medio alto, uno alto, es decir, otra división más amplia de sus clientes, dependiendo de también su metodología, dependiendo de la forma en la que ellos decidieron identificar a sus clientes para determinar, yo entiendo que es para que puedan determinar más fácilmente qué políticas les van a aplicar a cada uno. Sí, claro. Oye, y ahora sí, una pregunta, tú que eres oficial de cumplimiento, por ejemplo, ¿qué pasa si tu director general o alguien con mayor jerarquía que tú te dice como oficial, tienes que hacer esto, y este cliente me lo pasas como riesgo bajo, pero tú sabes que es un cliente de riesgo alto? Ahí, ¿qué pasaría? Digamos, entrando un poco en controversia. ¿Qué pasa? Ahí, ¿cómo actúa un oficial de cumplimiento? Pues pienso que debería de establecer las razones del por qué no, dar a conocer dependiendo, porque digo, el oficial de cumplimiento o nosotros como oficiales de cumplimiento tenemos ciertas obligaciones que cumplir conforme a las disposiciones y frente a las autoridades. Entonces, yo que pensaría que lo que podría hacer es dar los elementos, establecer cuáles son las razones por las cuales ese cliente o ese prospecto o ese cliente, dependiendo de en qué situación se encuentre, tiene que estar ya sea en riesgo alto, en riesgo medio, porque se reclasificó a ese cliente, y darlo a conocer. O sea, tú no vas a probar algo que yo ya verifiqué, y yo voy a armar toda esa documentación previa para tenerla como sustento. Sí, ya la decisión de tomar, si tú tomas otra decisión, te voy a decir cuáles son las posibles consecuencias, del por qué se está clasificando así, del cómo yo estoy haciendo esta identificación o por qué estoy determinando tal cosa, y pues establecer las razones, porque al fin y al cabo nosotros somos responsables ante las autoridades, y si realizamos algo malo, si decimos, ay no, pues como me dijo que yo considero, no considero, yo determiné o se determinó a través de las políticas de la empresa y a través de ciertas características que este cliente, no sé, es de las Bahamas, ¿no? Está en las Bahamas, y aparte es un PEP extranjero, y que dicen las disposiciones, si es PEP extranjero tiene que ser alto riesgo, y si está en un paraíso fiscal pues tiene otro riesgo mayor, y a lo mejor otras características que definitivamente no pueden ser bajo. Entonces esto lo voy a clasificar como alto, ¿no? Sí, claro, el oficial, o sea, sigue en lo dicho, no cambia. Pues sí, porque al fin y al cabo nosotros somos responsables de lo que estemos haciendo. O sea, nos pueden decir, no, pues hazlo de esta manera, pero considero que pues por eso tenemos un conocimiento diferente, o tenemos las bases para decir el por qué estamos realizando ciertas cosas, y no es por capricho, es porque tenemos el conocimiento de que estas son las consecuencias, esta es la razón por la cual hacemos, entonces hacerlo bien. Sí, claro, no, ahora sí que el examen no es nada más para ser oficial de cumplimiento y ya soy oficial y hagan lo que yo digo, sino también para, o sea, conlleva un riesgo ser oficial de cumplimiento, no es nada es una más responsabilidad. Sí, claro, no es nada más, pues, me voy a certificar para ser oficial, pero, o sea, también hay que conocer qué riesgos se van a tener, ¿no? Sí. Yo creo que sí es muy importante. Y justo abarcando esto que también es un tema que viene en el examen del sistema automatizado. ¿Qué hay dentro de este sistema automatizado, Elsa? ¿Nos pudieras decir más o menos qué es lo que uno puede ver en ese sistema?
Sí, el sistema automatizado, pues como tal cual lo dice, es un sistema que cada entidad financiera lo puede hacer a su manera. Con esto no quiero decir que lo puede modificar y calibrar de diferente manera, bueno, sí, en cierto modo, pero me refiero a que el sistema automatizado tiene que incluir ciertas cosas, ciertos elementos. Entre ellos, sí, la información del cliente, la cual te dieron a lo mejor de forma física, tú la tienes que subir en ese sistema automatizado. El nombre del cliente, la edad, no sé, la actividad, toda esa información la tienes que subir. Su perfil transaccional, que es las operaciones que va a realizar al mes, cada cuánto, por qué medios, y todo lo tienes que incluir en ese sistema automatizado. También subir las listas de personas bloqueadas, las listas del SAT, las listas negras, todo eso tiene que estar en tu sistema automatizado. También tienen que estar las operaciones, pues naturalmente tienen que estar las operaciones que va realizando para que se ligue toda esa información y al momento de que genere reportes mensuales o dependiendo de cómo los necesites, o lo necesite cada área, porque cada área va alimentando. Hay cosas que PLD va a alimentar, el área de PLD va a alimentar de ese sistema automatizado, pero hay otras que por ejemplo, operaciones va a alimentarlo con las operaciones que se vayan realizando, o hay otras que tiene que alimentar ese sistema automatizado el área de comercial. Algunos, bueno, sí, entonces depende, van alimentando ese sistema para que al momento de que se genere, el propósito es que genere, que se tenga toda esa información en un mismo lugar para que en caso de que genere alguna alerta, algún alertamiento de que hay algo irregular, pues lo puedan detectar y sepan quién, ¿no? O sea, este cliente hizo algo irregular, qué operación, cuándo la hizo, cuáles son esos elementos que necesitas tú para hacer un dictamen o determinar que... No, pues sí, es como ahora sí que todo lo que uno lleva físico lo lleva digitalmente, ¿no? Sí, no siempre, porque también las disposiciones mencionan que sí tienes que tener, por ejemplo, un expediente integrado, pero específicamente no se menciona que todo tiene que estar digital. O sea, lo puedes tener en físico y digital. Algunos lo tienen en físico y digital, algunos lo tienen todo digital, dependiendo también de la actividad que lo tienen. Algunos lo tienen físico. Hay cierta información que se va subiendo al sistema que tienes que mantenerla ahí por disposición, como guardarla durante cierto tiempo y tenerla disponible por si la autoridad va y te pregunta sobre ciertas operaciones o revisa ciertas cosas. Tienes que tener como toda esa información, ese soporte, ese sustento. Sí, claro, ¿no? Y aparte que marcan las disposiciones que 10 años tienen que guardar esta información y que en caso de los informes de auditoría, que ahorita igual nos gustaría que un breve resumen de qué es un informe de auditoría, ahorita que comentaste, bueno, al inicio de el oficial y el auditor, lo que nos comentaras tantitito de qué es el informe, cada cuando se presenta, pero bueno, se tiene que guardar, me parece que el informe 5 años. Sí. 5 años, o sea, tus 5 informes de auditoría anteriores. Sí, esa es una obligación que tienen las entidades financieras y también por disposición. Entonces, es importante considerar eso. Aunque fíjate que del sistema automatizado, me acuerdo que no me llegaron muchas, no recuerdo más bien preguntas en el examen, seguramente sí, porque cada examen es diferente. Entiendo que hay cosas que varían, hay diferentes versiones de exámenes, y yo creo que sí habrá, estudienlo, pero, sí, pero digo, también para conocerlo, para conocerlo, porque para conocer que es una de las obligaciones que tienen las entidades financieras, sí, claro, para tenerlo.
Y en cuanto al informe de auditoría, ¿cómo lo definirías tú? ¿Y Pues, cada cuándo se presenta? Pues el informe de auditoría en prevención del lavado de dinero se realiza de forma anual. Va del 1 de enero del año que corresponde al 31 de diciembre de ese año. Se verifican ciertas actividades, tanto las actividades del oficial de cumplimiento, por eso es importante que se vaya conociendo cuáles son todas esas actividades, como las actividades que realiza el Comité de Comunicación y Control, que puede que tenga la entidad financiera un comité de comunicación y control o puede que no lo tenga, que este comité sería el encargado de realizar ciertas actividades en conjunto con el oficial de cumplimiento. Se revisa en ese informe de auditoría, más bien en esa auditoría, primero en la auditoría, se realiza como la revisión de todas esas obligaciones que tenía la entidad financiera en el año, que tenía que realizar la revisión de su manual, de su metodología, si realizaron actas del comité de forma mensual o las actas del oficial de forma mensual, si determinaron, si hubo una dictaminación de operaciones, si presentaron los reportes en tiempo y forma, si realizaron una capacitación al inicio, si tuvieron personal de nuevo ingreso y si lo capacitaron al inicio, si durante el año se realizó la capacitación anual, si su sistema automatizado está funcionando, si al momento de ingresar información de alguna persona que se encuentre en lista, si te arroja esa información o no están ingresando esa información en su sistema, si las operaciones se están realizando de forma correcta, si la conservación de documentos es la correcta, es decir, si están conservando todos esos documentos, esas operaciones, ese sustento de las operaciones dentro de durante ese año, si se llevó al Consejo de Administración si se aprobó por el Consejo de Administración ciertas obligaciones que se tenían, y pues son parte de lo que contiene el informe de auditoría. Las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones, la difusión de mejores prácticas, y pues sí están integrados bien sus expedientes de identificación del cliente, son varios puntos, ¿no? Que de hecho en el antes del 2021, si no mal recuerdo, tus informes de auditoría los hacías como Dios te dio a entender, considerando ciertas cosas, ¿no? Ciertos parámetros, pero después en octubre, si no mal recuerdo, del 2021, o fue antes, 2018, ya no me acuerdo bien, salieron estos lineamientos para la elaboración de informes de auditoría. O sea, ya hay unos lineamientos que sacó la comisión que dijo, no me vas a presentar lo que tú quieres, yo quiero que me presentes tal información en tu informe de auditoría, que revises, que me digas de tus expedientes, esto y esto, que me digas de tus estructuras internas, esto y esto, que me digas de tu gobierno corporativo, esto y esto, bueno, más o menos como gobierno corporativo, pero no sería gobierno corporativo, de tu metodología, esto y esto, de tu sistema automatizado, esto y esto, de tus listas, esto y esto, ¿no? Entonces, pues ahora se hace así, ya sí, claro. Esta parte de los lineamientos sí viene en el examen. Y más que ahorita ya están divididos por artículos, en estos lineamientos de la emisión del informe de auditoría, creo que son 11 o 12 artículos,
y cada uno menciona qué es lo que tienes que incluir en tu informe de auditoría. Ya te dice cómo lo tienes que presentar. Y bueno, el informe se hace incluyendo un año completo, pero se presenta 60 días después, hasta 60 más bien. Tu límite es el año que viene, así como las declaraciones anuales de que se presentan en marzo las de personas morales y en abril las de personas físicas, más o menos, pero es diferente. Tú haces una auditoría del año pasado, en este caso, por ejemplo, 2023, y tienes para presentarlo en 2024 los primeros 60 días naturales. Entonces, en enero, febrero, dependiendo si tiene 29 días o 28, lo presentas el 1 de marzo. Hay que hacer bien el conteo. Hay que hacer bien el conteo, o el 29 de febrero o el 1 de marzo, dependiendo. Tienes para subir ese informe a la comisión. No, pues sí hay que tener cuidado, porque me imagino que la multa que llegue si no la has hecho debe de ser. Sí, las multas varían, entonces, bueno, dependiendo de si no lo hiciste, si lo presentaste fuera de tiempo. Sí, claro. Oye, Ilse, ¿y qué pudieras decir de la oficial de cumplimiento? ¿Qué se necesita? ¿Alguna licenciatura en específico? Digo, porque nosotras somos abogadas, pero digo, ahora sí que para nuestro público, que sepan, digo, a lo mejor hay contadores, o sea. Pues me ha tocado que conocer oficiales de cumplimiento, contadores y abogados, administradores, pero otras carreras, ingenieros no me ha tocado, y yo entiendo que porque justo necesitas una formación relacionada o sea, tener un conocimiento, digamos que previo, básico, ¿no? Previo, pero no recuerdo cuáles son los lineamientos específicos para que puedas presentar el examen de certificación. Ahora sí que no se necesita ser abogado, porque aquí pues somos abogadas, pero puede ser ahora sí que con tener un conocimiento previo, ¿no? Y una licenciatura que marcan me parece que las disposiciones que ya se debe de contar con una licenciatura. Sí. Ok, muy bien, muchas gracias, Elsa. Ahora sí que es muy extenso el examen, o sea, son 3 áreas, no podemos abarcar ahorita todas, la verdad es que sí son muy extensas y tú lo sabes, digo, el examen es de, creo que es 120 preguntas, más o menos, entonces sí son muy específicas las preguntas de esas 3 áreas, ¿no? Ahorita pues no podemos concluir con todas, pero sí al inicio de esta conversación nos comentaste algunas técnicas de estudio. Nos gustaría que nos comentaras tú cómo le hiciste para estudiar, si te basaste en este libro, en las disposiciones, lo de los cursos, qué técnicas les darías al público ahora que se viene el examen para que se pongan a estudiar y tener pues mayores probabilidades de aprobar este examen. Pues pienso que depende de cada persona, es decir, la forma de aprendizaje. Como les comentaba al principio, yo siento que yo soy más visual, entonces para mí me servía mucho el tener la información a la vista, porque los colores, el subrayar con colores las cosas que eran más importantes para mí, el ponernos en rojo todo, sanciones, ¿no? O poner en amarillo los títulos que tenían que ver con algún tema en específico, o en verde con otro, o en azul, así, por colores, a mí me servía mucho, pero porque soy más visual. Pienso que para los que son auditivos les puede servir el que pueden grabarse su voz, depende, no sé, si eso es así como estudian, grabar su voz y escuchar sus audios. O sea, de lo que están, de lo que quieren aprender, escuchar audios, y eso siento que es más fácil para los que son auditivos, porque pues puedes ir en cualquier lugar y te pones ya te pones a escuchar tus videos, tus audios,
y puedes estar aprendiendo así. Ahora los kinestésicos, yo creo que ahí depende, les podría servir guías haciéndose preguntas, y como pues van a estar escribiendo, les podrían servir guías, hacer guías así de las preguntas. La primera, ¿qué es el lavado de dinero? ¿Cuáles son las sanciones del lavado de dinero? Y escribirlas haciendo guías. Pero también pienso que es importante irse a los documentos origen, es decir, no solamente basarse en la información que escuchen, que vean, que a lo mejor salió una información resumida de algo, no solamente se basen en eso, sino que se vayan a los documentos origen. En este caso, por ejemplo, en las disposiciones, que lean las disposiciones, porque el como lo dice la disposición y el como a lo mejor te lo va a resumir otra persona, pues puede variar y a lo mejor lo podemos entender de una manera diferente. Claro. Entonces pienso que es importante eso, y también como repasar o irse también a los documentos de los organismos internacionales, el Gafi, las cuantas recomendaciones de Gafi que siempre nos dicen, no, pues que sí salen en el examen, sí, que sí aparecen, sí vienen, también el cómo se va dando, digamos que históricamente los diferentes conceptos o la información que fue saliendo relacionada a lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, cómo fue apareciendo a través de los años estos documentos, porque también me acuerdo que en una pregunta sí venía así de ¿qué fue primero? ¿Las 40 recomendaciones o la tipificación de lavado de dinero o la tipificación del financiamiento del terrorismo? Y ¿quién fue? ¿La ONU o fue el grupo o Edmund, o fue Basilea, o esto se presentó en el Gafi? Sin saber las temporalidades. Ajá, exactamente. Entonces, no, pues sí hay que... Eso sería estudiar a fondo, ¿no? Ahora sí que esta es una pasadita de todo lo que se viene en el examen. Digo, dura 5 años esta certificación, ¿cierto? Entonces sí hay que estar al pendiente también de las actualizaciones, ¿no? Que lleguen a ver a todos estos documentos que bien mencionas, porque pudiera modificar algo del examen que tú hiciste al examen que a lo mejor las personas sí vayan a hacer. Sí. Y por último, una cosa que sí también me recuerdo que salió fue las actividades vulnerables. Sí, que también es otro tema también muy extenso, ¿no? Y que como lo comentaste, hay una certificación de actividades vulnerables también, ¿no? Por la bancaria. No, pues sí, ahora sí que hay que estar preparados, porque la verdad es que la vida laboral sí está complicada, y quieras o no, el ser oficial de cumplimiento te da un poquito de mayores ingresos, ¿no? También, sí. No, Elsa, pues muchísimas gracias, la verdad, por tu tiempo, por querer compartirnos un poquito más de tus conocimientos, que la verdad es que sí son muy abundantes. Yo que te conozco sé que conoces no solamente de este tema, sino de muchísimos más. Entonces, la verdad, muchas gracias por estar aquí en Legalmente Hablando. Y bueno, pues en el próximo capítulo vamos a tener también a mi compañero Edwin, que va a hablar con Marco Antonio de un tema muy interesante, que es su tesis de inteligencia artificial. Entonces es un tema también distinto a pero la verdad es que muy interesante, porque como bien lo dijo él en el primer capítulo, es amateur en ese tema. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en un nuevo capítulo. Gracias. Gracias.